tardes, mi nombre es Jacqueline Belén Méndez Molina. El proyecto integrador del módulo 8 tiene como título Investigación de los Derechos Humanos. En esta ocasión voy a hacer una breve exposición de mi anteproyecto titulado Violación de los Derechos de los Niños Indígenas y los problemas sociales que provoca, desde sufrir bullying a manos de sus compañeros de escuela, sufrir discriminación de la misma sociedad e incluso de las autoridades, sufrir la explotación laboral o sexual e incluso pues todas las carencias que tienen estos pequeños en sus hogares. Comencemos con la introducción. Las autoridades y la sociedad debemos de tener en cuenta la importancia de proteger el desarrollo armonioso de la niñez. Sin embargo, muchos niños y adolescentes indígenas diariamente enfrentan dificultades para ejercer sus derechos y son objeto de diversas formas de violencia, entre ellas física, sexual o psicológica. Los pueblos indígenas siguen sufriendo diariamente violaciones a sus derechos, pero en esta ocasión los niños son las principales víctimas de la misma sociedad. Como sabemos, a lo largo de la historia han sufrido discriminación y exclusión. Continuamos con el objetivo de estudio. Pues el principal propósito de esta investigación es dar a conocer los problemas sociales a los que se enfrentan muchos niños de comunidades indígenas en nuestro país. También se busca exponer las razones por las cuales sus derechos no se respetan y concientizar a la población acerca de las consecuencias que puede haber cuando se privatizan sus derechos, cuando no se respetan estos derechos, ¿no? Muchas de las veces pues es la misma sociedad quien permite que pase. Por otro lado, también se busca obtener cifras acerca de cuántos niños hay en México que hablan una lengua nativa y que por esta razón son marginados por la misma sociedad. Continuamos con el planteamiento del problema. Pues bueno, uno de los principales problemas es que muchos niños y adolescentes de estas comunidades indígenas no cuentan con las mismas oportunidades que los demás. Esto pues hace que se dificulte la integración en una sociedad en desarrollo. Muchos de ellos son discriminados desde porque no hablan el mismo idioma, por su color de piel, por sus creencias, por su vestimenta, por su forma de pensar. Desafortunadamente muchas veces la sociedad los ve como marginados, no respetan sus derechos y muchas veces evitan integrarlos en su entorno, los hacen a un lado, los tratan como minoría. Todos sabemos que los niños y niñas son iguales y tienen los mismos derechos, pero por el simple hecho de ser indígenas, los vuelve un grupo vulnerable. Muchos de estos niños no cuentan con una educación de calidad, con una atención médica adecuada. En sus casas no cuentan con los servicios básicos como luz, agua, drenaje. Y muchas veces pues son víctimas de violencia. Bueno, pues los niños indígenas a diario sufren de discriminación, son acosados, explotados, y no nada más laboralmente, sino también sexualmente. La sociedad los excluye y pues muchas veces pues sus derechos humanos son violados. Por eso creo que es muy importante conocer pues las razones que llevan a la misma sociedad a no respetar sus derechos, a hacerlos menos, a verlos con inferioridad. Bueno, aquí podemos pues visualizar unas imágenes que nos demuestran algunas de las problemáticas que viven día con día los niños indígenas en nuestro país, desde la explotación sexual, la explotación laboral. Muchas familias viajan a la ciudad en busca de
de una mejor calidad de vida, pero al no encontrarla, terminan durmiendo en la calle. Y bueno, continuamos con los objetivos y preguntas de investigación. Entre los principales objetivos se encuentra identificar cuál es el porcentaje de niños indígenas en México. Es muy importante tener datos precisos acerca de este porcentaje. También se busca investigar cuáles son los derechos que se violan con más frecuencia y por qué, cuáles son las causas, cuál es el detonador. También se busca investigar si existen fundaciones que defienden los derechos de los niños. Conocer cuáles son los principales factores que impiden que sus derechos se ejerzan conforme a la ley. Por ejemplo, el derecho a la educación. En esta investigación hice mucho énfasis acerca del derecho a una educación digna. Y bueno, por último, pero no menos importante, identificar las dificultades que tienen que vivir para integrarse en la sociedad. Tal vez de trasladarse desde su comunidad hasta la escuela más cercana, hasta el hospital más cercano, cuando llegan aquí a la ciudad buscar un trabajo, integrarse con los demás compañeros en la escuela. Se busca identificar cuáles son las principales dificultades que viven día con día estos pequeños. Ok, continuamos con las preguntas clave. Entre ellas destacan 7 preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es el porcentaje de comunidad infantil indígena en México? Bueno, ya lo había yo comentado, se necesitan estos datos para realizar una buena investigación. ¿Cuáles son los derechos de los niños y niñas de las comunidades indígenas? Ok, es de suma importancia dar a conocer cuáles son esos derechos. ¿Cuáles son sus derechos de los niños? En las encuestas que se realizaron hay muchas personas que no conocen los derechos de los niños. Se les pidió que anotaran 10 derechos de los niños y muchos se saben 2, 3, 5, pero falta información, falta dar a conocer cuáles son esos derechos. La pregunta número 3 dice, ¿cuáles son los principales factores internos y externos que frenan el derecho a la educación de calidad para niños de comunidades indígenas de nuestro país? Como ya les había comentado, estoy haciendo mucho énfasis en lo que es el derecho a la educación. Es importante pues identificar estos factores. ¿Qué está pasando? Es problema del gobierno, falta de recursos, es problema de la sociedad. Es muy importante conocer estos factores. La pregunta número 4, ¿cuáles son los derechos de la niñez indígena que son violados con más frecuencia? Una vez que conozcamos cuáles son los derechos de los niños, es importante identificar cuáles son los derechos que no están siendo respetados. En la pregunta número 5, ¿cómo afecta esto a la diversidad cultural? Cabe destacar que México es un país con mucha diversidad cultural, con muchas tradiciones, con muchos pueblos indígenas. Pero ¿cómo afecta esto a la diversidad cultural? Esto es muy importante. ¿Qué opina la sociedad acerca del problema? Es muy distinto lo que opina un experto en el tema y lo que opina la sociedad en general. ¿Qué opina? Si es un problema, si es algo normal. Es muy importante saber su punto de vista. Y por último, existen fundaciones o asociaciones que defienden sus derechos. También es muy importante conocer si hay asociaciones, fundaciones, organizaciones que se dediquen a defender los derechos de los niños indígenas. Justificación. Pues bueno, actualmente vivo en el Estado de México,
pero anteriormente vivía en el estado de Puebla y en el estado de Tlaxcala. Y una cosa que tienen en común estos estados es el alto grado de violencia que viven día con día los niños indígenas. Es normal, si se puede decir normal, que niños entre 5, 10, 15 años trabajen todos los días en los semáforos de las calzadas, pidiendo dinero, vendiendo dulces, limpiando parabrisas. ¿Para qué? Pues para ganar una moneda para poder comer. Así sean las 5 de la mañana o las 12 de la noche, ¿sí? Se puede, me doy cuenta que estos pequeños están ahí todo el día bajo el rayo del sol, bajo la lluvia, bajo el frío, sin un techo, durmiendo abajo de cartones. Muchos de ellos drogándose. De hecho me tocó ver un caso de unos pequeños, yo creo que tenían como 10 o 12 años, que se estaban drogando. Yo me acerqué a ofrecerles un taco, ¿no? Algo de cenar. Ellos me dijeron que pues que se drogan para que no les dé hambre. Pero lo que más me llamó la atención fue que las personas pasan en sus coches, los ignoran, los ven con desprecio. Alguna vez me tocó ver que un señor le escupió en la cara a un niño por pedirle una moneda. Y es donde me doy cuenta que para muchas personas pues los niños no valen nada. Y no nada más para las personas, sino también para las autoridades, que también no hacen nada, no respetan los derechos de estos pequeños y que se encuentran tan desprotegidos. Estas son algunas imágenes que demuestran pues todas las problemáticas que tienen que vivir día a día, ¿no? Desde levantarse muy temprano para ir a vender con sus padres sus artesanías, estar de pie todo el día, tal vez tocar la guitarra para ganarse un peso para comer. Muchas veces son golpeados hasta por las mismas autoridades. Muchos pequeños pues no tienen que comer, que vestir. Les toca pues el trabajo duro y ver la vida pues dura, ¿no? El lado, como quien diría, el lado oscuro de nuestra sociedad, siendo unos pequeños. Población. Bueno, esta investigación estuvo a cargo de un grupo de 40 personas que nos encargamos de realizar encuestas, entrevistas, tanto a padres de familia como a los niños de estas comunidades. También se hizo una entrevista a una profesora que pues desde la ciudad viaja alrededor de 3 horas y media para llegar a una comunidad indígena, con tal de brindarles pues educación a estos pequeños. También pues se hizo un censo para tener datos precisos acerca del porcentaje de niñez indígena. Bueno, aquí podemos visualizar el porcentaje de niños indígenas en México. Son datos que nos proporciona la encuesta Intercensal 2015, perdón, me trabo un poquito en esa palabra, que realizó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ok, continuamos con el marco teórico. En este caso pues fueron mis principales fuentes de información, publicadas por la CNDH, por el periódico digital Síntesis, por la revista jurídica UNAM y por la UNICEF. Cabe resaltar que pues toda esta información proviene de fuentes fidedignas. Continuamos con la metodología. En esta investigación utilicé ambos métodos, tanto el cualitativo como el cuantitativo, ya que con el método cualitativo pude identificar la problemática desde el punto de vista de la población en general, tanto indígena como fuera de la población. También pues pude conocer la opinión acerca de
de los derechos de los niños, de por qué y cómo son violados dichos derechos. También pude conocer pues la opinión de los expertos en el tema de derechos humanos. No es lo mismo que lo que opina pues una persona que tal vez se dedica al comercio a una persona que se dedica a defender los derechos humanos de los pequeños. Y bueno, de igual manera recopilo información relevante sobre la falta de educación de calidad, como ya lo había comentado antes. En esta investigación pues fue uno de los derechos más relevantes. Y del otro lado, con la investigación cuantitativa, se generaron datos y estadísticas precisas acerca de la cantidad de niños indígenas que radican en nuestro país. Y pudimos conocer la cantidad de pequeños que asisten a la escuela, cuántos no tienen la oportunidad de una educación, cuántos niños son obligados a trabajar, cuántos de ellos se encuentran en situación de calle, en fin. Cabe resaltar que la investigación está respaldada por expertos en los campos de la ciencia, la tecnología, las humanidades y sobre todo en ciencias sociales. Y bueno, pues por último se encuentran las fuentes de información. De igual manera, pues son publicaciones a cargo de la CNDH, de la UNICEF y del gobierno de nuestro país. Toda esta información es fidedigna, son fuentes confiables que nos ayudan en esta investigación. Y bueno, pues por último, para ya finalizar esto, pues me gustaría platicar acerca de mi experiencia realizando la investigación. Pues fue una experiencia a la vez agradable, a la vez no tanto, porque me gustó conocer otra cultura, se puede decir, porque en los pueblos indígenas todo es muy diferente. Los niños son muy diferentes a los niños de la ciudad. Son muy alegres, son muy despiertos, pero también me dio tristeza conocer cómo es que viven, cuál es su mentalidad, ¿no? De hecho, pues los niños me comentaban que pues ya a los 12 o 13 años las niñas ya están listas para casarse o para que sus papás los vendan o los cambien por alimento, y los niños pues se dedican pues al campo, ¿no? No tienen otra aspiración. También pues existe mucho machismo, las madres son brutalmente golpeadas, y de hecho en una entrevista con una profesora pues me comentó que pues que las mamás dan permiso para que los maestros golpeen a sus hijos. Entonces el descubrir cómo viven sí me dio pues tristeza, y me hizo entender que como sociedad estamos fallando porque estamos permitiendo que todos estos niños sufran. Entonces, al entrevistar a los niños, o bueno, a los pocos niños que pude entrevistar en las calles, porque pues obviamente hay personas que los cuidan y que no dejaron que me les acercara, bueno, que los cuidan entre comillas, porque pues nada más para su conveniencia, para que se apuren a trabajar, pues me cuentan todo lo que tienen que sufrir, ¿no? Desde hambre, violaciones, golpes, humillaciones, que pues que me deja pensando en qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo como sociedad, por qué nuestra sociedad está tan rota, por decirlo así. Pero pues a pesar de todo eso me gustó mucho
realizar esta investigación. Es un tema pues que abarca muchísimo. Esto es solo pues un poco, ¿no? De lo que abarca los derechos de nuestros niños y de las comunidades indígenas, que este, es algo maravilloso que tiene nuestro país. Y pues bueno, espero que mi información y esta investigación sirva para que la sociedad, las personas estén conscientes de que debemos de hacer algo para frenar toda esta violencia hacia los derechos de nuestros niños. Muchas gracias y excelente noche.